Licenciado Porfirio Muñoz Ledo, hay una percepción de que la Constitución, a sus 92 años de vida, presenta signos visibles de agotamiento. De vida y de muerte, porque no es el agotamiento como los viejitos. No, hombre, no es un problema de agotamiento. Una Constitución es un pacto político de una época determinada de un país que se traduce en normas. Las constituciones en todo el mundo, salvo las anglosajonas, que no son escritas, etcétera, duran un periodo. Los franceses van en la Quinta República, los españoles van en la Cuarta Democracia. Nosotros, el periodo de vida normal de la Constitución de 17 fue hasta que terminó el periodo posrevolucionario. Ahí había que haber tomado una decisión. O había un nuevo pacto, que hubiera sido lo más correcto, así por los años 50, se debatió mucho, está el libro de Cosío Villegas, La crisis en México, está el debate famoso sobre si es viva la Revolución Mexicana. El sistema prefirió, el nuevo sistema político, llamado PRI, ya no era PRM ni PM, si quiso seguir disfrazado de Revolución Mexicana, no siendo ya la Revolución Mexicana, ¿me entiendes? Ahí empezó una primera falsificación en la cual todos participamos. Y optó por convertir una constitución rígida en una constitución flexible. Si tú analizas el número de reformas a la Constitución incurridas en sus 50 primeros años, es decir, hasta el año de 67, por cierto, el único especialista que publicó entonces un análisis de las reformas fue el servidor, que era un profesor muy joven, eran 180 reformas, ahora son 440. Entonces se optó por irla parchando, e irla adaptando a nuevas necesidades. Se acaba de descubrir en el libro sobre el 88 cómo Carlos Salinas, en la casa de un empresario, Juan Sáenz Navarro, le concedió al Partido Acción Nacional reformas fundamentales a la Constitución, contrarias al espíritu original, que fue la del 27, la del 130, ya está documentado. Entonces, cuando se acaba el antiguo sistema y empieza el nuevo, es absurdo no hacer un nuevo andamiaje constitucional, porque la primera Constitución reflejó un pacto político. La segunda época fue de parchología, para adaptar por abajo del agua, en el viejo estilo de simulación, de que pues, hasta Salinas decía un discurso de la Revolución Mexicana, imagínate disfrazado de Pancho Villa. Entonces fue grotesco, ¿me entiendes? Entonces, es un nuevo pacto social, es un nuevo pacto político, es una nueva Constitución. Ahora, aquí los juristas tienen, muchos, incluyendo el famoso maestro Burgoa, que algo tuviste que ver con él, que no se puede hacer una nueva Constitución sin una ruptura del orden constitucional formalista. Yo pacté, como presidente del CERE, pactos son los principales, incluyendo el doctor Carpizo, el doctor Valadez, que hablaríamos de revisión integral de la Constitución. Entonces ya no suscites una polémica que ya tuvo 10 años, porque el fondo es el mismo. Ninguna Constitución nueva acaba con todos los artículos de la anterior. La del 24 tiene la mitad, poquito menos, son artículos la de 14. La de 57, 800, más de la tercera parte, es la de 24. Y la de 1917, originalmente más de la mitad, es tomada de la del 57. Por eso dice la Constitución actual, Constitución de 1917, que adiciona y reforma la de 1857. Siempre es un añadido. Ahora tendría que cambiar mucho más. Es la única transición democrática que no ha creado un nuevo andamiaje institucional. Por eso el país no tiene Constitución. Estos niños se han dedicado a parcharla. Te consta a ti, estuvimos en la Comisión de la Reforma del Estado, la frivolidad, la irresponsabilidad, el clientelismo y el cabildeo barato que sustituyeron el proyecto de una Constitución renovada. Lo sabes. Las 6,000 ponencias las echaron al cesto. Están en su interés de corto plazo. Se necesita un alto en el camino y remodelar el conjunto de la Constitución. Como presidente del Congreso, de la Cámara de Diputados, pedí hacer una encuesta en 1800, en 96, 97, entre facultades de Derecho, sobre qué artículos debían modificarse a la Constitución. Nos enviaron de todo el país proyectos de reforma a 122 artículos. Sobre 136 es más del 90. Primera comprobación
de que se necesita una renovación en serio. Hay redundancias, anacronismos, repeticiones, contradicciones y sinsentidos. 2. En la Comisión de Estudios para la Reforma del Estado, que fue a mi cargo, 150 especialistas, presentamos un proyecto que está en un libro de la UNAM, en donde son 186 propuestas de reforma constitucional, 2/3 de sus artículos. Y ahora, en la CENCA, ahí tuve el honor de tratarte, fue el consultor, se recibieron de la sociedad, de sus organizaciones y de los partidos, proyectos de reforma más o menos equivalentes a los 2/3 de artículos de la Constitución. Y ahí están, nada más que la frivolidad partidaria, las trenzas, la falta de respeto al derecho y al país hicieron que se ensuciaran en ellas. Entonces, hay material absolutamente procesado por las facultades de Derecho, por los principales especialistas de México, planteado por los partidos, refrendado por la sociedad, para hacer una Constitución absolutamente renovada e indispensable para el país. En un año la hacemos. ¿Cuáles son los elementos que usted considera deben de tener esta nueva Constitución? Un problema de elementos. Primero, el concepto. La Constitución nuestra es excesivamente prolija y asistémica. Por ejemplo, el artículo 27 de la Constitución sobre recursos naturales, hidrocarburos, etcétera, está en el título de Derechos Humanos. A ver, pregunto por qué. Un día te lo explico. Porque ahí estaba el derecho a la propiedad, fue evolucionando y ahora hasta los satélites están ahí. El artículo 28 sobre monopolios, que tiene toda la reglamentación del Banco de México, etcétera, está en Derechos Humanos. Yo no sabía que el Banco de México fuera un derecho humano. No hay, lo digo porque nos obligaron, y lo digo con mucho respeto por la historia de México, el sistema convirtió la Constitución en totémica. El profesor Muñoz Ledo, desde muy jovencito, se dedicó a estudiar las reformas a la Constitución. Y yo, en mi fuero interno, la desmistifiqué hace 40 años. Es un bodrio. El presidente de la Corte, en un mal momento, Marianito Azuela, que no debe decirlo, y yo lo critiqué, le dijo un periodista, siendo presidente de la Suprema Corte, le dijo: mire, compañero, es que la Constitución está escrita con los pies. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo lo critiqué porque eso no lo puede decir el presidente de la Corte, pero está en los periódicos, porque ellos trabajan todos los días. No está escrita con los pies, es un conjunto de negociaciones. Entonces, esa sistémica, en esta otra sistemática. Eso ya lo es. La CERE, la Constitución, ya propuso otra sistemática. En esta ocasión, por primera vez, hicimos una revisión integral del capítulo de Derechos Humanos. Sí, ya se va a llamar Derechos Humanos. Hay que meter ahí las garantías sociales, que también son humanas. ¿Los derechos del trabajo son derechos humanos o no lo son? ¿Por qué están en el 123? Derechos humanos. Entonces, y todo, se podría decir 1000 casos. Entonces, la Constitución necesita una nueva sistemática. Segundo, necesita una nueva capitulación. Tercero, necesita un nuevo criterio jurídico, que es que en la Constitución esté lo que es realmente constitucional y lo demás pase a leyes orgánicas y secundarias. Eso es de lo más indispensable. Es de una prolijidad, porque en cada revolución y en cada gran negociación queríamos meter todo en la Constitución. Los mismos pecados de los conscientes de 17, no metan eso, que eso también, y que perspectiva de género también métanla, y defensa contra rayos cósmicos métanlo también. Nos pasaba a los negociadores. Yo soy corresponsable de redacción de varios artículos, entre ellos el 41, que 3 veces modificamos. Y llegaba un momento en que decían, no, y que el órgano debe ser imparcial, bueno, debe ser imparcial. Y debe ser también independiente. Y debe ser digno. Tiene 9 adjetivos, el IF, que no cumple ninguno. ¿Para qué quiere 9 adjetivos? A eso el doctor Carpizo, que presidía las negociaciones, le dije: ya no me propongan cosas, está haciendo una cláusula borracha, decía. Le dije: sí, de tanto meterle. Entonces, no están redactadas con un criterio de técnica jurídica, y por eso hay tantas contradicciones, y tiene finalmente que legislar la Corte. Entonces, capitulación sistemática. Segundo, criterio jurídico. Tercero,
en que hay que rehacer toda la legislación. Debe haber leyes orgánicas que tengan, por referirse a temas que afectan a la federación y que quitan o conceden derechos a los estados y a los municipios, no pueden ser aprobadas nada más por el Congreso Federal. Esa es la razón por la que todo se quiere meter a la Constitución. Entonces debe haber un rango de leyes orgánicas. Nuestro compañero Ricardo Sepúlveda tiene una tesis doctoral sobre leyes orgánicas, por cierto, con esta tesis, que es magnífica, en donde haya leyes de un rango, ¿sí?, que no es que sean inamovibles, pero que requieran de un consenso mayor. Entonces tú ya aligeras la Constitución, porque tienes otro rango de leyes que también tienen cierta permanencia. Y luego las leyes ordinarias. Tercero, ¿cuáles son los temas? Ya lo dije el primero, es una sistemática de derechos humanos que no existe, conforme al avance del derecho internacional, porque hemos suscrito numerosos tratados y convenciones que son teóricamente obligatorios. Ahí es trabajo, ya lo acabamos, lo terminamos en el año pasado, pero les importa. Segundo, hay que poner en un capítulo todo lo que son obligaciones y responsabilidades económicas del Estado. Todo lo que está suelto. ¿Me entiendes? ¿Cuál es? Si estamos por un estado de bienestar y por una definición jurídica del papel del Estado en la vida económica y social, hay que ponerla con congruencia. Todo está suelto en la Constitución. Lo tercero, necesitamos repensar la forma de gobierno, que ese es el eje de todo. Vamos a seguir con un régimen presidencial como el que tenemos, que ya está agujerado por todos lados, con elementos que viciosamente se han metido, que ni siquiera son parlamentaristas, sino son feudalizantes. Ese es el tema central. Lo tenemos perfectamente pensado y discutido, pero no les da la gana. Casi todos nos pronunciamos por un régimen semipresidencial. Ello te implica reformar muchas instituciones. Lo que no entienden estos reformadores de banqueta que están en San Lázaro es que tú no puedes tocar una cosa sin ver el conjunto. Por ejemplo, temas como reelección de diputados y senadores, facultades de investigación del Congreso, ¿sí?, segunda vuelta electoral. Todo tiene que ver con el sistema de gobierno. ¿Cómo puede ser al margen del sistema de gobierno? Incluso el tema que ha vuelto a salir del sistema de sustitución del presidente de la República. No es lo mismo si es un régimen parlamentario, si es un régimen presidencial que semipresidencial. España no tiene el problema de cómo sustituir al jefe del Estado porque es el rey. Y hay un estatuto de la monarquía que te lo dice, se queda el hijo. y no entienden que todo está conectado con todo. Bueno, después, tú tienes que revisar profundamente el régimen de rendición de cuentas y de justicia. Esta es una tradición constitucional mexicana que está constituida de derechos para el poder, para el Estado, y de obligaciones para la gente. Si tú lo ves desde ese ángulo, hay que ponerlo al revés. Más obligaciones para el poder y más derechos para la gente. Por eso es una constitución relativamente democrática la mexicana. Eso se tiene que modificar. ¿Cuál es el sistema de rendición de cuentas en este país? ¿Sí? El tema de la justicia, obviamente, que es inmenso. Luego la descentralización del poder público. Es que revisar todo el capítulo del federalismo de los municipios. Y luego, bueno, la perla de la corona, la democracia directa. Ahí está ya el texto, no les da la gana, tienen miedo los del PRI que pierden poder los gobernadores. No puedes hacer una constitución con mercachifles, con políticos de segunda, que son estos, ¿me entiendes? Les mandas un proyecto, pues esto me va a quitar poder. Necesita un gran acuerdo histórico de las fuerzas políticas del país en un nivel superior. Hay que quitarle poder a los gobernadores, claro que sí, hay que pasarle el poder a la gente. Ya es una de las pocas constituciones del mundo, a pesar de que las de los estados sí lo tienen, que no tiene democracia directa. ¿Dónde está el referéndum? 7 veces lo hemos pactado y 7 veces lo han atorado. ¿Dónde está el plebiscito en la Constitución Federal? ¿Dónde está la revocatoria de mandato? ¿Dónde está la iniciativa popular? ¿Dónde está la Contraloría Social de los actos del gobierno? Todo lo que es democracia directa, porque este sistema que vivimos es, en vez de una transición democrática, una degradación del prismo. Es un prismo degradado, no sé si me explique, en manos de unos ignorantes como lo fue Fox, o de pequeños de este tamaño como lo es Calderón, que no solamente no se han preocupado por renovar el Estado, sino que viven de los restos que les dejó el patrón anterior. Son mendrugueros, eso es lo que son.
Muchas gracias.